Viernes, 9 de mayo de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 9. Registro digital, 203-0366. Tipo, jurisprudencia. Póliza de fianza exhibida con motivo de la concesión de la suspensión en amparo. Si contiene los datos del expediente relativo y el señalamiento concreto y específico de las obligaciones legales o contractuales del fiado y el monto afianzado. Es válida para considerar satisfecha la garantía a que se condicionó la efectividad de la medida cautelar. Hechos: un tribunal laboral decretó la suspensión de la sentencia reclamada en amparo directo en favor de la patronal para determinados efectos. Y fijó los montos que debía garantizar por los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionársele al tercero interesado. Sin embargo, rehusó tener por garantizada la medida cautelar porque la quejosa exhibió una sola póliza de fianza para garantizar ambos conceptos sin el desglose de los montos objeto de la misma. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si la póliza de fianza exhibida con motivo de la concesión de la suspensión en amparo contiene los datos del expediente relativo y el señalamiento concreto y específico de las obligaciones legales o contractuales del fiado y el monto afianzado, es válida para considerar satisfecha la garantía a que se condicionó la efectividad de la medida cautelar. Justificación. El artículo 132 de la Ley de Amparo no establece que la póliza de fianza que se exhiba para que continúe surtiendo efectos la suspensión de los actos reclamados esté redactada de una manera específica para que se estime apta para tener por satisfecho el requisito al que quedó condicionada la efectividad de la medida cautelar otorgada. Basta que contenga los datos mínimos indispensables que permitan vincularla con el procedimiento en que se aporta, como el número y clase de expediente en que se exhibe, el nombre del quejoso, el órgano jurisdiccional y el objeto de la obligación a garantizar, esto es, que se expide para indemnizar los posibles daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte tercera interesada con motivo de la suspensión concedida y que contenga los requisitos descritos en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, entre otros, que se señale el monto afianzado, el monto garantizado o convenido de la indemnización. Lo cual implica que para su validez no requiere un desglose de cada una de las obligaciones garantizadas, ni que se exhiba una póliza para garantizar cada concepto. Pues en la eventualidad de que a la quejosa le fuera negado el amparo y ello ocasionara a la tercera interesada daños y perjuicios, o bien uno y no otro, esta última no se encontraría imposibilitada para realizar el reclamo parcial de dicha fianza sobre alguno de los conceptos en ella garantizados o de ambos, en principio, porque deberá promover el incidente previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo. Y será la autoridad auxiliar del juicio de amparo y no la afianzadora quien determine si están justificados o no los daños y perjuicios, así como lo relativo a su importe. Y porque el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas prevé la posibilidad de que las reclamaciones de los beneficiarios de las fianzas sean parciales y no por la totalidad del monto afianzado. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 2 de 9. Registro digital, 203-0384. Tipo, jurisprudencia. Subcuenta de vivienda de los trabajadores al servicio del Estado. Organismos corresponsables en la administración y destino de los recursos acumulados en ella, ISSSTE, FOBISSSTE y Pensioniste. Hechos: en los juicios laborales de origen, la parte actora en su calidad de trabajadores al servicio del Estado solicitó, entre otras prestaciones, la devolución de los fondos contenidos en la subcuenta de vivienda. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que tratándose de la subcuenta de vivienda de los trabajadores al servicio del Estado, los organismos corresponsables en la administración y destino de los recursos acumulados en ella son el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOBISSSTE, y el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, Pensioniste. Justificación. De acuerdo con los artículos 103, 104, 105, 167 y 192 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1 de abril de 2007, dicho instituto, así como el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOBISSSTE,
y el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, Pensioniste, en momentos y circunstancias específicas y distintas, comparten la administración de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda de los referidos trabajadores, porque a los dos primeros les corresponde inicialmente el cuidado y custodia de esos recursos económicos que, llegado el momento, de acuerdo con cada caso, habrán de transferir de la subcuenta del Fondo de la Vivienda hacia el tercero de dichos organismos, cuando no hubiesen sido aplicados para otorgar créditos a favor de los trabajadores para la contratación de la respectiva pensión o para su entrega en una sola exhibición, según proceda, siendo este último órgano quien debe entregar los citados recursos. De ahí que, dada la particularidad legal y de hecho que se da entre estas tres entidades, se traduce en la existencia de una relación cooperativa e interdependiente, vinculada directamente con la administración y destino de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda, que los hace corresponsables de ella. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 3 de 9. Registro Digital, 203-0341. Tipo, aislada. Derecho humano al tiempo libre. Forma parte del parámetro de control de regularidad constitucional, al estar reconocido en el artículo 7, apartado H, del Protocolo de San Salvador. Hechos, un sindicato reclamó en amparo indirecto el artículo 29, párrafo segundo, de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. Estimó que viola el derecho al tiempo libre, al prohibir a los trabajadores retirarse de su área de adscripción mientras haya personas usuarias que, habiendo llegado dentro del horario de servicio, se encuentran esperando ser atendidas. El juzgado de distrito negó el amparo en atención a que los trabajadores tendrán derecho al pago de horas extras por el tiempo excedente que laboren. El quejoso interpuso recurso de revisión en el que argumentó que el pago de horas extras no justifica la restricción al derecho al tiempo libre. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que aun cuando el derecho humano al tiempo libre no está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forma parte del parámetro de control de regularidad constitucional al estar reconocido, entre otros instrumentos internacionales, en el artículo 7, apartado H, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, del cual el Estado mexicano es parte. Justificación. El derecho al tiempo libre es reconocido como un derecho fundamental que valora y reconoce la importancia de que las personas puedan disfrutar de periodos de descanso y de ocio, libres de estrés y demás obligaciones inherentes a su actividad laboral, para descansar y preservar su bienestar físico y psicológico. Tal reconocimiento implica disfrutar de vacaciones pagadas y establecer límites en las horas laborales, así como el derecho a disfrutar del tiempo libre. El derecho al tiempo libre guarda una estrecha relación con el derecho al trabajo, pues implica la posibilidad de no laborar una jornada excesiva, tener establecidos los días y horas de descanso y recibir vacaciones pagadas. Tal derecho tiene como propósito proteger a la clase trabajadora y garantizar que no será explotada. Ello, aunado a que también abona al libre desarrollo de la personalidad, en cuanto a que es apto para mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, lo cual es esencial para el bienestar y desarrollo de la persona. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 4 de 9. Registro Digital, 203-0342. Tipo, aislada. Derecho humano al tiempo libre. No lo viola la prohibición prevista en el artículo 29, párrafo segundo, de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. Hechos, un sindicato reclamó en amparo indirecto el artículo referido. Estimó que viola el derecho humano al tiempo libre, al prohibir a los trabajadores retirarse de su área de adscripción mientras haya personas usuarias que, habiendo llegado dentro del horario de servicio, se encuentran esperando ser atendidas. El juzgado de distrito negó el amparo en atención a que los trabajadores tendrán derecho al pago de horas extras por el tiempo excedente que laboren. El quejoso interpuso recurso de revisión en el que argumentó que el pago de horas extras no justifica la restricción al derecho al tiempo libre. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 29, párrafo segundo, de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit no viola el derecho humano al tiempo libre. Justificación.
la prohibición de los trabajadores de retirarse de su área de adscripción mientras haya personas usuarias que, habiendo llegado dentro del horario de servicio, se encuentran esperando ser atendidas. Supera el test de proporcionalidad porque, y, persigue una finalidad constitucionalmente válida, ya que la limitación al derecho al tiempo libre de las personas trabajadoras tiene como propósito garantizar el derecho de las personas usuarias que llegaron dentro del horario de servicio a ser atendidas. 2. Es idónea, ya que es un medio adecuado para alcanzar los fines perseguidos por el legislador. En cuanto garantiza el derecho de las personas usuarias que llegaron dentro del horario de servicio a ser atendidas. 3. Es necesaria. En atención a que no existen otras alternativas con un grado de idoneidad igual o superior para lograr los fines que se persiguen y que al mismo tiempo intervengan con menor intensidad en el derecho al tiempo libre. Ello, pues no sería materialmente posible garantizar el derecho de las personas usuarias que llegaron dentro del horario de servicio a ser atendidas por los entes públicos en el estado de Nayarit. Si el personal indispensable dejara de trabajar justo a la hora exacta en la que terminó la jornada laboral. Por ende, ni siquiera es posible establecer un catálogo de medidas alternativas y determinar su grado de idoneidad. Una manera óptima de garantizar el derecho de las personas usuarias que llegaron dentro del horario de servicio a ser atendidas por los entes públicos en el estado de Nayarit es a través de la fuerza de trabajo de los servidores involucrados. Y 4. Es proporcional en sentido estricto, en tanto si bien establece que ninguno de los trabajadores cuya presencia sea indispensable, según el servicio público del que se trate, podrá retirarse mientras haya personas usuarias que, habiendo llegado dentro del horario de servicio se encuentren esperando para ser atendidas. Lo cierto es que la constitucionalidad y convencionalidad de aquellas se encuentra justificada, porque, a. No es necesario que permanezcan en el área de trabajo todas las personas trabajadoras, sino solo aquellas cuya presencia sea indispensable, y, b. Las personas trabajadoras que deban permanecer en el área de trabajo no lo harán de manera gratuita, sino que ello podrá generar el derecho al pago de horas extras en términos del artículo 38 de la ley referida. Por las mismas razones, el nivel de realización del fin constitucional que persigue el legislador es mayor al nivel de intervención en el derecho al tiempo libre, en cuanto a que se reduce al mínimo, si se considera que no es necesario que permanezcan en el área de trabajo todas las personas trabajadoras, sino solo aquellas cuya presencia sea indispensable. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 5 de 9. Registro Digital, 203-0358. Tipo, aislada. Incidente de modificación a la suspensión definitiva. Por regla general, es inadmisible la prueba consistente en el informe que habría de rendir ante el juez de distrito alguna autoridad ajena al juicio de amparo de origen. Hechos. Una persona moral promovió amparo indirecto y solicitó la suspensión de los actos de ejecución del laudo laboral condenatorio del que adujo no haber sido notificada. El juzgado de distrito determinó negar la suspensión solicitada, al considerar necesario asegurar la subsistencia de la parte trabajadora. Contra esa determinación la quejosa promovió incidente de modificación o revocación de la suspensión, y ofreció como prueba un informe que habría de rendir una autoridad que no fue parte en el juicio de amparo de origen. Sin embargo, ese informe fue inadmitido por la juzgadora, porque consideró que no se ubicaba dentro de los medios de prueba establecidos en el segundo párrafo del artículo 143 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que, por regla general, en el incidente de modificación a la suspensión definitiva es legal el desechamiento de la prueba consistente en el informe que habría de rendir ante el juzgado de distrito alguna autoridad ajena al juicio de amparo de origen. Justificación. Conforme al artículo 154 de la Ley de Amparo, el incidente de modificación a la suspensión definitiva debe tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión. En ese sentido, de conformidad con el artículo 143 de dicho ordenamiento legal, en el referido incidente, por regla general, solo son admisibles las pruebas documental y de inspección judicial. Excepcionalmente, la testimonial, cuando el acto reclamado corresponda a los casos a que se refiere el artículo 15 de la propia legislación. Por tanto, es legal el desechamiento o inadmisión de la prueba consistente en el informe que habría de rendir ante el juzgado de distrito alguna autoridad ajena al juicio de amparo de origen. Toda vez que en la jurisprudencia 2A/J 32/2009, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó que ese tipo de informes equivalen a una prueba testimonial, la cual conforme al citado artículo 143, por regla general, es inadmisible. 6 de 9. Registro digital, 203-0372. Tipo, aislada. Personalidad en amparo indirecto. Si lo promueve el director general de una dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México, la copia de su nombramiento expedido por la Jefatura de Gobierno, certificada por la persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, es eficaz para acreditarla. Hechos: en amparo indirecto, el quejoso, quien se ostentó como director general de una dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México, exhibió copia del nombramiento expedido por la Jefatura de Gobierno, certificada por la persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, para acreditar su personalidad. El juzgado de distrito consideró que ese documento era insuficiente porque quien lo certificó no contaba con facultades para ello, y lo previno con el apercibimiento de tener por no presentada la demanda de amparo, lo que hizo efectivo en su momento. El quejoso interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la copia del nombramiento expedido por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, certificada por la persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, es eficaz para acreditar la personalidad en amparo indirecto del director general de una dependencia de la Administración Pública local. Justificación. Conforme a los artículos 6 y 7 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. De manera específica, la Federación, los estados, los municipios o cualquier persona moral pública pueden solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables. Cuando la norma general, acto o omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. De los artículos 16, fracción 19 y 43, fracción 15, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se advierte que, 1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y 2. A esta dependencia le corresponde certificar, en la esfera de sus atribuciones, los documentos expedidos por la Jefatura de Gobierno. No puede considerarse que la facultad de certificar otorgada a la Consejería Jurídica está acotada a documentos destinados para ser utilizados en el ámbito administrativo y no para ser exhibidos ante órganos jurisdiccionales. Pues en el citado artículo 43, fracción 15, no se hace alguna precisión en tales términos. Por ello, la copia del nombramiento expedido por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que contiene la certificación realizada por la persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en la que hace constar que el documento es fiel del original que tuvo a la vista, es eficaz para acreditar la personalidad del director general de una dependencia de la Administración Pública local en un juicio de amparo indirecto. Primer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. 7 de 9. Registro digital, 203-0373. Tipo, aislada. Prohibición a los trabajadores de retirarse de su área de adscripción mientras haya personas usuarias que, habiendo llegado dentro del horario de servicio, se encuentran esperando ser atendidas. Interpretación teleológica del artículo 29, párrafo segundo, de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. Hechos: un sindicato reclamó en amparo indirecto el artículo referido. Estimó que viola el derecho al tiempo libre al prohibir a los trabajadores retirarse de su área de adscripción mientras haya personas usuarias que, habiendo llegado dentro del horario de servicio, se encuentran esperando ser atendidas. El juzgado de distrito negó el amparo en atención a que los trabajadores tendrán derecho al pago de horas extras por el tiempo excedente que laboren. El quejoso interpuso recurso de revisión en el que argumentó que el pago de horas extras no justifica la restricción al derecho al tiempo libre. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que de una interpretación teleológica del párrafo segundo del artículo 29 de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, se advierte que la prohibición a los trabajadores de retirarse de su área de adscripción mientras existan personas usuarias que, habiendo llegado dentro del horario de servicio,
se encuentran esperando ser atendidas. Se refiere únicamente a los que sean indispensables para prestar el servicio que requiera la persona usuaria. Justificación. Del artículo mencionado se colige que ningún trabajador podrá retirarse del área a la que estén adscritos mientras haya personas usuarias que, habiendo llegado dentro del horario de servicio, se encuentran esperando para ser atendidas. Tal artículo admite por lo menos dos interpretaciones de la expresión ningún trabajador. En el sentido literal, impone la obligación a la totalidad de las personas trabajadoras de no retirarse del área a la que estén adscritas mientras haya personas usuarias que, habiendo llegado dentro del horario de servicio, se encuentran esperando para ser atendidas. Ello al margen de la función concreta de la persona trabajadora. Esta interpretación podría llevar al extremo de considerar que una persona trabajadora cuya función no se relaciona con el servicio que solicita la persona usuaria en espera deba quedarse en el área de trabajo después de que terminó su jornada laboral, a pesar de que su presencia no incidirá en la prestación del servicio respectivo. Esa interpretación literal debe descartarse porque no conduce a la solución jurídica más adecuada. Por otro lado, la finalidad del artículo de mérito es garantizar que sean efectivamente atendidas las personas usuarias que accedan a las instalaciones de un ente público dentro del horario de servicio. Por tanto, la interpretación teleológica de la disposición en estudio lleva a concluir que la expresión ningún trabajador se refiere únicamente a los que sean indispensables para prestar el servicio que requiera la persona usuaria que llegó dentro del horario en el que debe prestarse dicho servicio. Esto es, debe existir una relación entre el servicio requerido por el usuario y la función concreta de la persona trabajadora. De manera que los operarios cuya función no se relacione con el servicio solicitado no deban quedarse en el área de trabajo después de que terminó la jornada laboral, al no ser necesaria su presencia. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 8 de 9. Registro Digital, 203-0383. Tipo, aislada. Sindicatos. Tienen interés legítimo para promover amparo indirecto contra normas generales autoaplicativas que afecten derechos laborales de sus agremiados. Hechos: un sindicato promovió amparo indirecto contra diversas disposiciones de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit, con motivo de su entrada en vigor. El juzgado de distrito sobreseyó por lo que respecta a algunos de los artículos reclamados, al estimar que el promovente no contaba con interés legítimo para promover el juicio. Contra esa determinación interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los sindicatos tienen interés legítimo para promover amparo indirecto contra normas generales autoaplicativas que afecten derechos laborales de sus agremiados. Justificación. Acorde con los artículos 356 de la Ley Federal del Trabajo y 127 de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit. El objeto de los sindicatos es el estudio, mejoramiento y defensa de los derechos e intereses comunes de sus agremiados. Por su parte, conforme a los artículos 375 de la Ley Federal del Trabajo y 135, fracción 4, de la Ley Burocrática Local, los sindicatos tienen el deber jurídico de representar a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente. Cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato. Las organizaciones sindicales, en principio, cuentan con interés legítimo para promover amparo indirecto contra la entrada en vigor de normas generales en materia laboral, para lo cual es necesario que, sean de naturaleza autoaplicativa, esto es, que causen perjuicio al entrar en vigor sin requerir de un acto concreto de aplicación. 2. Causen perjuicio a la organización sindical, para lo cual es indispensable verificar si alguno de sus agremiados se halla en el supuesto normativo de la disposición jurídica de que se trate, lo cual al ser materia de prueba amerita el examen jurisdiccional de las que en su caso se aporten para tal extremo, y 3. La impugnación tenga como propósito la defensa de alguno de los agremiados que estén en el supuesto de la norma, no de la clase trabajadora en general. Lo anterior, porque el interés legítimo de un sindicato para promover el amparo contra normas autoaplicativas no implica una potestad irrestricta para impugnar de manera abstracta cualquier norma en materia laboral, sino que acorde con su objeto, la impugnación debe encaminarse a la defensa de los agremiados,
lo cual implica que inclusive deberá demostrarse la existencia de trabajadores agremiados que se ubiquen en el supuesto concreto de la norma reclamada. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 9 de 9. Registro Digital, 203-0320. Tipo, jurisprudencia. Aguinaldo y prima vacacional. Generan intereses conforme a los artículos 48 de la Ley Federal del Trabajo y 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, aun cuando se calculen de forma autónoma al salario base de la condena. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si el pago del aguinaldo y la prima vacacional que no se integraron a la condena de los salarios caídos en un juicio laboral en el que se ejerció como acción principal la reinstalación, generan los intereses previstos en el tercer párrafo de los mencionados artículos 48 y 23. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el pago del aguinaldo y la prima vacacional a que se condena a la parte patronal en los juicios en los que se alega un despido injustificado si generan los intereses previstos en el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, de idéntico contenido al tercer párrafo del artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, aun cuando se calculen de forma autónoma al salario base de la condena. Justificación. Conforme al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo y la prima vacacional integran el salario, al ser prestaciones que se entregan a la parte trabajadora ordinariamente por su trabajo. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2A/J 20/2018, décima, explicó que en la tesis 2A/J 33/2002, se concluyó que el pago del aguinaldo integra el salario base para efectos indemnizatorios, cuya condena se encuentra limitada al plazo máximo de 12 meses y, conforme al tercer párrafo del indicado artículo 48, deben excluirse del pago de los intereses las prestaciones o indemnizaciones que tengan un origen en hechos distintos a los salarios vencidos. El pago de los referidos intereses se estableció para sustituir la erogación ilimitada de salarios vencidos al trabajador derivada de un despido injustificado. Con ello se evita que los juicios laborales se prolonguen artificialmente, preservando el carácter indemnizatorio de los salarios caídos, y se logra la efectiva protección de los derechos de los trabajadores y la conservación de las fuentes de empleo. Dichos intereses tienen naturaleza similar a los salarios caídos y, al respecto, la propia sala en la jurisprudencia 2A/J 92/2003 determinó que estos constituyen una responsabilidad forzosa para la parte patronal que despidió injustificadamente a la persona trabajadora, así como una consecuencia directa e inmediata de la acción principal intentada. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.